Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten, edición Navidad. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es el lugar donde comparto recetas, información y experiencias sin gluten. Hoy les traigo otra deliciosa receta del calendario de recetas de la City. Vamos a ver cómo se prepara. Comenzamos. Necesitaremos 100 mililitros de agua tibia, a la cual le vamos a agregar una cucharadita de azúcar o el edulcorante que quieras. Y también le agregaremos una cucharadita de las harinas que vamos a utilizar en la receta. Le agregaremos 2 cucharaditas de levadura seca de pan. Así. Mezclamos muy bien todo y dejamos reposar 20 minutos. Mientras mezclamos las harinas, 150 gramos de almidón de maíz o maicena. Le agregamos 100 gramos de harina de arroz y 25 gramos de harina de garbanzo. Sustituciones en la caja de información. Media cucharada de azúcar o el edulcorante parecido al azúcar. Y pizca generosa de sal o sal al gusto. ¿Y qué tal te ha parecido el calendario? ¿Te ha gustado? ¿Estás suscrito? Si no lo estás, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos. Vertemos las harinas que hemos mezclado en un recipiente más grande o directamente lo hubiéramos vertido dentro del recipiente más grande y ahorras tiempo. Y le vamos a agregar la levadura que ha fermentado un poco para este tiempo y vamos a mezclar. Como veo al mezclar que a la masa le falta un poco más de agua, le voy a agregar un poco y así le voy agregando de agua tibia hasta lograr la textura que busco en la masa, que se las enseño más adelante. Y si todavía no has visto las otras recetas del calendario de recetas, por aquí arriba te dejo la tarjeta. Clica sobre ella y te lleva directamente, pero luego que terminemos esta. Como has visto, dejo la paleta y paso a las manos para seguir mezclando los ingredientes e integrando con las manos. Así. Sí, esta receta la puedes hacer si tienes una batidora amasadora, la puedes hacer una batidora amasadora. Ahora le voy a agregar un cuarto de taza de puré de papas o de patatas. E integro muy bien. En este momento me doy cuenta que no le he echado la goma Santana. ¿Y por qué me doy cuenta? Por la textura. Una cucharadita de goma Santana. Y bueno, se la agrego después. La verdad que en otras recetas me ha pasado el olvido y no ha pasado nada si le agregas después la goma. 1 o 2 cucharadas de aceite vegetal, dependiendo de lo que necesite la masa. Una vez lista la masa, dejamos reposar alrededor de 1 hora en un lugar cálido. Sobre el mesón o sobre el papel como tengo yo aquí, echamos harina de arroz y cortamos la masa en pedazos. Vamos a hacer en total 4 pedazos un poco más grandes y 4 pedacitos un poco más pequeños. En un recipiente que se pueda meter en el horno le echamos mozzarella en la base y cualquier otro queso que quieras. Agarramos uno de los pedazos grandes, aplastamos, así, hacemos una bolita y aplastamos. Esto me lo has visto hacer en otra receta anterior. Por aquí arriba te dejo la tarjeta, clica sobre ella y te lleva directamente, pero después. Ahorita sigue conmigo. Como decía, aplastamos, rellenamos de queso, jamón o lo que queramos y cerramos en forma de saquito.
Luego vamos a darle forma redondeada. Vamos a hacer lo mismo con las masas que son más grandes y las más pequeñitas. Las más pequeñitas si quieres las rellenas o si quieres no. ¿Por qué necesitamos unas bolitas más grandes y otras más pequeñas? Porque vamos a hacer el cuerpo de un muñeco de nieve. Nuestros panes van a ser muñequitos de nieve. Una vez todos listos, lo pintamos un poco con aceite por arriba y lo vamos a llevar a hornear. Unos 180 grados, calor arriba y abajo, 20-25 minutos o 30 dependiendo de tu horno. Así que pendiente. Y así están listos estos muñequitos. A mí se me olvidó poner la decoración antes. Así que bueno, corregimos y se la pongo después. Aquí se me está resistiendo. Para la nariz, un pedacito de zanahoria. Para los ojitos, pedacitos que he cortado de aceituna negra. Para los ojitos y los botones. Y luego también le voy a hacer la bufanda con pimentón rojo. Y listo. Miren qué monos están quedando. Podemos pedirle a los niños que nos ayuden a decorar nuestros hombrecitos de nieve. Para servir podemos hacerlo más pequeñitos también. Y para servir en la mesa de Navidad es un bonito detalle y algo diferente. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, un me gusta, comparte con alguien que pienses que puede serle de utilidad. Y si no estás suscrito, suscríbete. Es súper rápido y fácil. Y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Nos vemos mañana. Bueno, cada semana, ahora cada día. Nos vemos mañana para otro nuevo vídeo. Espero que estés bien. Un beso mega gigante. The fields we go